Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones. Nuevamente compartiendo contigo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de nuestro Creador. Soy tu hermana en Cristo, Reina Morán. Bendiciones. Dándole al Señor toda la gloria y toda la honra por lo bueno y lo maravilloso que ha sido, presentándole este día, martes 31 de octubre del 2023, compartiendo una palabra poderosa que estoy muy segura que va a edificar tu vida y va a darte más fe de la que antes tenías. La palabra del Señor está para este día en Daniel capítulo 3 en adelante, cuyo título tiene Rescatados del horno de fuego. Voy a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Te acuerdas quién era el rey Nabucodonosor? ¿Recuerdas que en el capítulo 2 nos hablaba de que cuando mandaron a llamar a Daniel, porque Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día, Daniel oraba, siempre estaba conectado con el Señor, y como ellos no podían interpretar ese sueño, mandaron a llamar a Daniel. Y dice en el capítulo 2, cuando Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. De ese mismo rey vamos a hablar hoy. En el versículo 2 dice: envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Los sátrapas, ¿quiénes eran? Estaban cercanos al rey. Ellos cuidaban de todos los bienes del rey. Eso dice los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Todos ellos estaban apoyando al rey en la estatua que él estaba levantando. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz. ¿Qué es un pregonero? Alguien que anda anunciando. Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, que os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Él dio un mandato que toda persona, todo el pueblo fuera a adorar a ese estatua, que lo tenían como Dios, a la estatua. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, el son de la flauta, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Vemos que toda persona escuchó el mandato del rey. Todas las personas, todo el pueblo, al escuchar el mandato que el rey había dicho, había estimado hacia todo el pueblo que pertenecía a él, se llenaron de temor. Las personas adoraron. Si allí había personas con corazón recto de reconocer a Dios, creo que no lo había, porque las únicas personas, vamos a ver quiénes fueron los únicos que no se postraron ante esa imagen. Versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio,
de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Versículo 11. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos. El rey dice, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Eso lo había dicho el rey. En el versículo 12, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los necios de la provincia de Babilonia. ¿Quiénes? Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoraron la estatua de oro que has levantado. ¿Se imaginan en el episodio que le digan al rey que hay personas que no están haciendo el mandato que él mandó? ¿Se imaginan personas que no están obedeciendo al mandato que el rey estimó? Ustedes saben que un rey es un rey. Un rey es el que firma todo para que se haga, manda y dice, y todas las personas tienen que correr a hacerlo. Pero aquí dice que Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron ante ese Dios. Vamos a ver qué pasa. En el 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira, cuando le informaron al rey que Sadrach, Mesach y Abednego no se habían inclinado ante esos dioses. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Se imaginan? Si no adoran el Dios que ellos tienen estimado como su Dios, con sus imágenes, una estatua, el cual dice la palabra, no tiene ojos, no miran, no tienen oído, no escuchan, no tienen vida, no tienen corazón, no tienen nada. Y se presenten delante de uno y un mandato del rey que nos manden a adorar esos dioses. ¿Qué harías tú? Más que te digan que si no lo adoras, te meten a un fuego con carbón encendido y hirviendo, llama de fuego. Dice que mandó a calentar 7 veces el horno de lo normal. Vamos a verlo. Esto es una reflexión. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cómo le respondieron ellos? Cuando él les dice de que, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? La respuesta de ellos fue, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Analizando el texto, hay momentos que no necesitamos responderle a las personas. Sí, mira tu Dios, no ha hecho nada contigo. Mira tu Dios, no, estoy mejor yo que vos. Mira tu Dios, que te responda tu Dios. Hay momentos que no necesitamos, no es como este par de jóvenes. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, yo no tengo que responderte quién es mi Dios. Uno calla porque uno tiene la convicción de quién es tu Dios. Uno tiene la convicción de a qué Dios le servimos.
Uno tiene la convicción del Dios que es poderoso, del Dios que nos rescató. Esa convicción que tiene que haber en nosotros de que a quién le estamos sirviendo. No podemos estar atemorizados por algo que haga el enemigo en contra de nosotros. ¿A qué Dios le servimos? ¿A un Dios de muerto o a un Dios de vivo? ¿A qué Dios le servimos? Uno que resucitó al tercer día de estar en la tumba. Él resucitó. Él no está muerto. Nuestro Dios no es el Dios que lo pintan flaquito, puro costilla, crucificado. Sí, fue crucificado, claro que sí, por todos nosotros para ser redimido a través de su sangre. Pero nuestro Dios ya resucitó. Ahora tiene la llave del Hades y de la muerte. Nosotros dependemos de Él. Nosotros dependemos de Jesucristo. Él está, dice, a la diestra del Padre en el trono del poder. A ese Dios le servimos. Ahora, ya cuando ya el Señor fue a la cruz del Calvario, en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento es el mismo Dios al que le servía a Sadrach, Mesach y Abednego. El Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo. Pero en ese tiempo el Señor no había entregado a su Hijo para morir por nosotros. En ese tiempo nos estamos enfocando el Dios de Moisés, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. He aquí, dice, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Tenemos que contestar con una convicción. Cuando el enemigo venga a amedrentarnos, nosotros tenemos que actuar con una convicción de que estamos en la verdad. Esa convicción tiene que estar en donde quiera que vayamos, donde quiera que pisemos. Cuando el enemigo venga a querer callar nuestra boca, a amedrentarnos, nosotros vamos a responder como Sadrach, Mesach y Abednego. Y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Nuestro Dios nos puede librar de muchas de las manos del enemigo. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano. Cuando vengan todas esas luchas, lo que tenemos que hacer, no vamos a hacer, cuando viene el enemigo a tirarnos, voy a ir a arrodillarme para ir a conectarme con Dios para ver qué me dice. No. Sí, Dios es nuestra dirección y nuestra guía, correcto es. Y sí, nosotros tenemos que vivir una vida orando, consagrada al Señor, orando, conectándonos. Pero en el momento que viene el ataque, sin necesidad de voy a buscar mi machete, voy a leer una palabra para agarrar un salmo y reprenderte. No. Inmediatamente nosotros nos activamos, inmediatamente reprendemos con la convicción de que Dios está con nosotros. Inmediatamente le damos un contraataque al enemigo sin voy a orar para ir a reprender. No es así. El momento de que el enemigo nos ataque, nuestra convicción está con nosotros. Ni siquiera voy a poner los calcetines y las botas o los zapatos. Inmediatamente uno intersecta eso. Tipo como las bombas nucleares, que cuando tiran los ataques y las bombas, inmediatamente va a venir, presidente de Rusia, es que nos están tirando unas bombas. No, inmediatamente intersectan. ¿Cómo? Ellos tienen cómo intersectar. Tienen un sistema computarizado en el cual ellos ya saben cuando viene esa bomba, inmediatamente en el aire son interceptados. Ahí explotan antes que llegue a la tierra y destruir esa ciudad. Entonces nosotros tenemos que tener esa convicción dentro de nosotros para poder atacar eso. Versículo 18. Y si no, versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En nuestra boca tenemos que negar servir a ese tipo de imágenes. En nuestra boca tenemos que negarnos a servir dioses falsos, que no está en la palabra. En la palabra Dios no le agrada eso. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor, el rey,
Estamos hablando del rey Nabucodonosor. Se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach. Me imagino que se le desconfiguró la cara, molesto, porque no están atendiendo el mandato que le está diciendo. Dice, el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase. Ahí estamos, donde les decía anteriormente, el horno se mandó que se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército. Imagínense cuando uno calienta el horno para el pan, qué tan fuego fuerte es eso, porque yo recuerdo que mi mamá hornaba en esos hornos artesanales, y cuando medio acercaba un poquito la cara, aquello tan caliente que el pan si así de caliente el pan se metía en su sartén, ahí nomás se quemaba el pan. Tenía que calentarlo fuerte, taparlo, hacer una espera. Cuando ya agarra una temperatura, la temperatura que necesita el pan ser horneado, entonces a esa temperatura se esperaba que bajara a un nivel. Ya cuando estaba en un término ahí, entonces ya se metía el pan. Porque si se metía así de caliente, el pan se achicharraba, salía carbón. Entonces dice aquí la palabra de Dios que 7 veces se mandó a calentar ese horno. Y mandó a hombres muy vigorosos, o sea, me imagino fuertes, que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Eso era inhumano. Se imaginan que lo mandaran a más, pero era inhumano, pero como era el rey, cualquier cosa practicaban allí, ellos podían hacer lo que querían. Entonces estos varones fueron atados. Escuchen bien la palabra. Estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Padre mío santo, mi alma te alaba, Señor Jesucristo. Metieron ardiendo, metieron en carbón encendido. El versículo 22 dice, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Lo voy a volver a repetir, como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho. La llama del fuego mató a aquellos que habían alzado. O sea, la llama de fuego quemaron a los que llevaban a la fuerza a Sadrach, Mesach y Abednego. Imagínense que fueron quemados los mismos que los habían atado a Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos fueron quemados. Dice que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. El versículo 23 dice, y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Ellos cayeron atados dentro del horno, y los otros fueron quemados, obviamente. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Él estaba confundido, como van a ver por qué. Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Él miraba a 4 personajes. 3 que eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y dice que el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Lo vio diferente. Me imagino que alguna luz resplandeciente en medio del fuego. Algo diferente. Entonces Nabucodonosor se acercó diciendo... Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid, ven. Entonces Sadrach, Mesach
y Abed-nego salieron de en medio del fuego. Salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, o sea, no habían sido quemados, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Dice, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, no quemaron sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se habían quemado. Ustedes saben que lo primero que se empieza a quemar es el cabello. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¿Se imaginan cuando uno está cocinando y apenas echa algún frijoles, arroz, lo que sea que uno está friendo, y cuando lo echa en la paila caliente echa un gran fuego, un gran vapor, y a veces uno se quema estos cabellos de aquí de la mano? Imagínense qué rápido agarra fuego. ¿Se imaginan cómo no se quemaron los cabellos, ni la ropa, dice, ni su cuerpo? Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Aleluya. ¿De quién? De Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Dios siempre va a librar del maligno a sus siervos que confían en él, porque él se agrada que confíen en él. Recordemos que como cristianos somos hijos de él y él no va a dejar que sus hijos perezcan. Jesucristo no fue que pereció en la cruz. Jesucristo había un cumplimiento de una profecía, la palabra de Dios, que él vendría a morir por todos nosotros. Cuando Jesucristo murió, consumado sea todo pecado. Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Versículo 28. Y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, no se postraron ante ninguna imagen. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ellos eligieron morir quemado antes que adorar a otro Dios. Por eso dice la palabra, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses, a otro Dios que su Dios. Uno siempre, que cualquier cosa que nos pase, pero que nos pase en Dios, porque sabemos que Él nos va a librar de todo eso. Él nos va a ayudar. Él sabe, o sea, estamos confiando en las manos de Dios y Él sabe cómo sacarnos de esa situación. Versículo 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Vemos que al ver todo lo que ocurrió, el rey Nabucodonosor reconoció que el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego era el Dios real, el que sí verdaderamente libra de toda angustia, el que los protege, el que nos guarda. Ese es nuestro Dios, el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que aún en las llamas del fuego fue rescatado, al igual que en Daniel, cuando Daniel fue rescatado de los leones que querían comérselo. Ellos no se lo comieron, ellos se echaron a dormir y él salió libre de esa fosa de los leones. Vemos que en muchas escrituras hay todo lo que el Señor ha hecho, tanto poder que hizo en cada uno de los antepasados, de los personajes bíblicos. Y ese mismo Dios es el que está ahora, que es el mismo Dios que nos libra de toda angustia, de todo obstáculo, de todo accidente, de toda muerte, de todo peligro. Pero tenemos que confiar en Él. Es el mismo Dios, Él no ha cambiado. Es el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios.
El mismo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, de esos jóvenes que pusieron toda su confianza en Él, que los libró de ese fuego ardiente, ese mismo Dios es al cual le servimos. Versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Vemos de que Dios jamás va a avergonzar a los que confiamos en Él. Dios jamás va a permitir que nos hagan daño. Dios es nuestro protector, nuestro refugio. Dios es el consolador, el que está con nosotros en todo momento de angustia. Así que no desmayemos en nuestra fe, siempre confiando y poniendo todas nuestras cargas en el Señor, porque Él conoce los tiempos, Él conoce cada cosa, cómo es realmente y dónde nos va a guiar, y a la guía que Él nos guíe, esa es la correcta, no como nosotros creemos y pensamos, no es así, es como Dios tiene estimado para nosotros en nuestra vida. A veces nosotros hacemos tantos planes, pero Dios sí sabe qué es lo que realmente nos conviene. Y recordemos siempre serle fiel al Señor, no postrarnos ante ninguno dioses. En este tiempo, ¿cómo sería? Pues el mundo nos puede jalar para afuera o practicar algunas cosas que no le agradan a Él, o negándolo. Así también podemos ser infiel negando al Señor. Cuando le preguntan, ¿eres cristiana? No, yo no soy cristiana, yo solamente visito, yo solo visito. ¿Eres cristiana? No, mis padres me llevan. Yo voy porque mis padres me llevan. O sea, no negar al Señor, porque recuerden que Cristo es poder. No podemos negar al Señor Jesucristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones. Soy tu hermana en Cristo, Reina Morán. Puedes encontrarme en Facebook como Reina Morán, en YouTube como Reina Morán, Jesús es mi Rey, en TikTok RJ Vive, en Instagram como Reina Isabel Morán González. Dios te bendiga, soy de la Iglesia Asamblea de Dios Masaya, Nicaragua. Bendiciones, chao, hasta la próxima.